Reanudando la teoría. La vida cobra su tensión específicamente política a partir de la violencia. ¿Estás de acuerdo con todo? Postula Smith, es de naturaleza femenina y vegetal, opuesta a la naturaleza masculina y codiciosa. La existencia política no es vegetal, sino bestial. Lo político no es reconciliación y mediación, sino ataque y sometimiento. Remata el pensador Hermann. Así como son apreciados indirectamente de naturaleza femenina y vegetal los ministros de Justicia y de Cultura por el resto del Consejo. A las irritantes palabras, irritantes lo digo con ironía, de la cartera de Justicia que justificaban el voto en blanco, se adhirieron las del ministro de Cultura, que con voz tranquila señaló que hace 4 años estaban ciegos y probablemente continúen estando ciegos. Y crítica que provocó una furia enseguidora en el claustro y condujo invariablemente a la dimisión de los ministros de la palabra, por darles un apelativo a los ministros de Justicia y Cultura. Max Weber define así el poder. Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad. Esta identidad rígida no solo precisa un enemigo, sino también de un sujeto disciplinario que obedezca a una entidad estimada superior, llámese Dios, soberano o conciencia. El sujeto de la sociedad disciplinaria está sometido a una instancia externa, que no solo es fuente de represión o castigo, sino también de gratificación. En el primer acto electoral, ante el temor de que la abstención se disparase, los delegados del partido de la derecha y del medio apelan al acendrado espíritu cívico de los ciudadanos o conciudadanos, que en tantas otras ocasiones han demostrado ser acreedor de toda confianza, pues ellos son conscientes, sí, absolutamente conscientes, de la trascendencia de estas elecciones municipales para el futuro de la capital. El jefe de gobierno, antes de cerrar una productiva reunión, le rogó a los señores ministros hacer cumplir la declaración del estado de sitio y a las fuerzas militares y policiales les encomendó la patriótica tarea de conducir hasta el redil a la grey descarrilada, que para estos, ahora nuestros adversarios, no acaben transformándose en enemigos de la patria. Que Dios les acompañe y les guíe en la sagrada misión para que el sol de la concordia vuelva a iluminar las conciencias y la paz restituya la armonía. El poder disciplinario, como tercera terminología del poder de Foucault, citado por Kant, penetra en el sujeto generando los automatismos de la costumbre. Opera discretamente y apuesta más por los reflejos que por las reflexiones. Lo que aquí se busca es la formación de un sujeto obediente, mediante un encauzamiento de la conducta por medio de una ortopedia o amoldamiento prereflexivo al orden dominante. Pero en el texto saramayano tal obediencia que asegure la continuidad de la hegemonía consolidada está acompañada de una coerción frágil, con deficiente capacidad de intermediación. El hecho de que se forje una voluntad adversa que se enfrente al soberano es justamente una muestra de debilidad de poder. Cuando el poder tiene que hacer expresamente hincapié en sí mismo, ya está débil. Y esta debilidad se transforma en elocuencia cuando el jefe de Estado, supremo magistrado de la nación, informa la decisión del gobierno de abandonar la ciudad con el primer ministro y otro séquito de oficialistas. A la sazón, el presidente de la República comienza su discurso. Queridos compatriotas o estimados portugueses o portuguesas, usa esa palabra, portuguesas o portugueses. Digo porque se dice que es un relato distópico, pero guarda. Dice, queridos compatriotas, estimadas, portuguesas y portugueses, pero siempre se dice que es una ciudad distópica.
Pero guarda, Saramago es astuto. Palabras estas que aclara rápidamente Saramago. Solo aparecen gracias a una suposición absolutamente gratuita, sin ningún fundamento objetivo, de que los gravísimos acontecimientos de los que se están dando minuciosa noticia hubieran ocurrido en el país de las dichas portuguesas y de los dichos portugueses. Se trata solo de un mero ejemplo ilustrativo, por el cual nos apresuramos a pedir disculpas, dice Saramago. Así se salió. Lo que el presidente de la República iba a comunicar era: adiós, adiós, hasta otro día. Y aquí parte del melindroso discurso. Os hablo con el corazón en la mano, os hablo roto por el dolor, ante la sucesión de unos acontecimientos insólitos que consiguieron romper la sublime armonía familiar. Y no digáis que fuimos nosotros, que fue el gobierno de la nación, los que nos separamos del pueblo. Es cierto que nos retiramos esta madrugada a otra ciudad. Es cierto que decretamos para la capital un riguroso estado de sitio. Es cierto que os encontráis confinados dentro del perímetro de la ciudad. Pero no podéis decir que nunca, que la culpa la tienen estos quienes la voluntad popular confió los destinos de la nación. Vosotros sí sois los culpables. Vosotros sí sois los que habéis desertado para seguir el camino torcido de la subversión, de la indisciplina, del más perverso y diabólico desafío al poder legítimo del Estado. Luego de demonizar al enemigo, algo que me recuerda a décadas nuestras, la imagen grave y atribulada del jefe de Estado desapareció y en su lugar volvió a surgir la bandera izada, acompasada por estrofas del himno que repetía bélicos y marciales acordes compuestos en eras pasadas de imparable exaltación. Y me tomé el atrevimiento de buscar el himno de Portugal, a ver si era. Y dice el himno de Portugal: levantad hoy de nuevo el esplendor de Portugal, a las armas, sobre la tierra, sobre el mar, a las armas, por la patria luchar, contra los cañones marchar, marchar. Oh patria, se siente la voz de tus egregios abuelos, que ha de guiarte a la victoria. No sabemos, ¿verdad? Los acordes son marciales y hacen exaltación a eras pasadas. En el presente trabajo nos tomamos el atrevimiento de citar las estrofas del himno de Portugal como un mero ejemplo ilustrativo, como dice Saramago, nos apresuramos a pedir disculpas. Abordando nuevamente Smith, explica el intelectual germano: en una situación política tiene que haber un enemigo. Un planeta definitivamente pacificado sería pues un mundo ajeno a la distinción de amigo y enemigo, y en consecuente carente de política. La política de la violencia de Smith es una política de la identidad, analiza Kant. El encuentro de un culpable en la novela se hacía cada vez más inminente. Frente a la apremiante necesidad de encontrar un enemigo, la delación del primer ciego le vino como anillo al dedo a los funcionarios del Estado. Divorciado de la esposa, este personaje de ensayo sobre la ceguera escribe 3 cartas, una de las cuales está dirigida al presidente. En ella informa, o más bien delata, que una persona del grupo afectado por la epidemia de ceguera blanca 4 años atrás nunca llegó a quedar ciega. Se trata de una mujer casada con un médico oftalmólogo, a quien acusa de haber cometido un asesinato en aquel periodo. Este hecho, calificado por él como un gesto de patriotismo, el hecho de haber delatado a la mujer, es evaluado por el primer ministro de manera ambivalente. Por un lado, como un patriota de buenas intenciones, y por otro lado, como un canalla que suministra a la policía información detallada sobre los miembros de un grupo, incluyendo direcciones y una fotografía de los integrantes. Marcada como un círculo, la mujer del médico, quien mata al jefe de los ciegos opresores en ensayo sobre la ceguera, es una mujer madura de 50 años, atractiva, educada,
casada con un oftalmólogo. Paradójicamente es la única que no pierde la vista durante la epidemia blanca, aunque finge estar ciega para acompañar a su marido en la cuarentena. Se convierte en la guía de los contagiados de su sala, los organiza, los contiene, los conduce, llegando incluso a salvarlos de un incendio del manicomio. Antes, además, actúa como abastecedora del grupo. Y un día, vacía de fuerzas, llora sin encontrar comprensión compatible, salvo la de un perro que se aproxima y le lame las lágrimas. En el frenetismo por dar con un enemigo que robustezca la identidad del poder, esta mujer es utilizada como chivo expiatorio, elegida culpable del masivo voto en blanco, pese a la protección del comisario encargado de investigarla. Desde un comienzo supo de su inocencia. En una conversación entre el inspector y el comisario, el inspector le expresa a su superior: mi estima por usted, comisario, me obliga a decirle que estoy muy preocupado con su persona. ¿Por qué? Nosotros somos subalternos. No nos puede suceder nada peor que una amonestación. Pero usted es responsable del éxito de esta diligencia y parece que está decidido a declarar que ha fracasado, le dice el comisario. ¿Crees que decir que un acusado es inocente es fracasar en una diligencia? Le responde el inspector. Sí, si la diligencia fue diseñada para convertir en culpable a un inocente. El comisario, con sus 57 años, prefería pensar cosas tranquilas como hacer su trabajo, cumplir órdenes del director de policía, del ministro del Interior. Sin embargo, en el fondo de su conciencia sabía que no era así, que no estaba cumpliendo esas órdenes, porque no creía que la mujer del médico, por el hecho de no haber perdido la visión hace 4 años, fuera ahora culpable de que hubiera votado en blanco el 83% del censo electoral de la capital. Como si la primera singularidad la convirtiera automáticamente en responsable de la segunda. A pesar de ello, la posibilidad real de la violencia constituye la esencia de lo político, dice Smith. La política de la entidad libera energías destructivas que se dirigen del yo hacia el otro. Aunque los esfuerzos del comisario por mantener la inocencia de la mujer del médico persistían, recibe con escalofrío la orden del ministro del Interior de entregar al hombre de la corbata azul con pintas blancas en el puesto militar 6 Norte la fotografía del grupo de ciegos protegidos por la mujer del médico y la lista con sus direcciones. Se le exige además interrumpir la investigación y permanecer en la ciudad hasta recibir nuevas instrucciones. Desencantado de sus superiores y de la estructura de poder que representa, advierte a la mujer del médico que su imagen será publicada y le recomienda que se exponga. Como acto de resistencia, el comisario redacta de puño y letra una carta con el sello de la Providencial Sociedad Anónima, lugar en donde se alojaba, y la dirige a 2 periódicos locales, pero pronto descubre que la edición ha sido secuestrada. Desobedeciendo la orden del director de policía de presentarse en la frontera, se despide telefónicamente de la mujer del médico. A modo de reconocimiento de su certeza y de su moral, llega a sus manos una de las miles de copias que los blanqueros habían reproducido del artículo censurado. Esto que prolonga la diseminación de la verdad a pesar de la represión. Pero poco después, en el mismo banco donde conoció al perro de las lágrimas, ¿se llama Tranquilo? No, se llama Constante. Pero para nosotros y para nuestros amigos es el perro de las lágrimas, le explica la señora. En ese mismo banco recibe un disparo en la cabeza por parte del hombre de corbata azul con pintas blancas, el mismo matador de la serena y convencida mujer del médico y del leal perro de las lágrimas, que con un arma sin silenciador silenció la posibilidad de quitarle algo de desasosiego a este ensayo.